descubriera por sí sola este tema, que más bien entró en un ambiente académico, de gobierno, intelectual quizás, en el que la desigualdad era un problema muy, muy serio y había que saber cómo entenderlo y sobre todo difundirlo, porque ahí sí, con perdón de mis queridas y queridos amigos economistas, a veces no son muy buenos en comunicar y en difundir y en socializar los problemas, ¿no? Pero habiendo dicho esto, creo que el libro de Viri Ríos es un gran logro, quizá una especie de sueño de un buen académico, porque además está muy bien sustentado en datos, ¿no? Para explicar por qué el problema es la desigualdad. Muy rápidamente voy a permitirme leer algunos bullets que me parecen relevantes de la obra y después una rapidísima presentación en PowerPoint. Bueno, Viri dice que México es la 14ª economía mundial y exporta 1.250 millones de dólares diarios a los Estados Unidos. En una época excepcional porque el 67% de la población está en edad productiva y desafortunadamente somos el país de las OCDE que más trabaja, solo superado por Colombia, ¿no? Que Colombia también tiene situación laboral terrible. Una de las 5 personas de tiempo completo no tiene un sueldo que permita satisfacer necesidades básicas. Esto es terrible. O sea, para mucho porcentaje de la población, ya ni siquiera tener trabajo es garantía de vivir bien. Hay 11% de profesionistas en situación de pobreza. Entonces, lo que propone Viri Río es que México debería ser un país de mejores resultados. Aun si aceptáramos por conceder que el capitalismo es origen y destino de este país, lo que Viri Ríos quiere decir es que el capitalismo mexicano funciona mal, ¿no? Entonces, aquí él da 5 ejes, que es competir, trabajar, contribuir, gobernar, ser y cuidar. Y lo que desarrolla Viri es que las reglas que venían Perdón, a, perdón la sí, interrupción, Otón, perdón. sí. Es que se escucha entrecortado, entonces estamos apagando las cámaras para ver Ah, si apago la se mía. escucha mejor. Puede, o es la cámara o es a lo mejor el aparatito este de los audífonos que transmite mal, pero normalmente no. Si ya lo, Quizá me quito los audífonos. A ver. a ver si así y la cámara también y te escuchamos y ahorita las prendemos ya ¿Así está cuando bien, Fabricio? creo que ¿Me oyen mejor, ¿eh? bien? Sí, yo creo que Listo, voy sí. a apagar la cámara. Bueno, entonces lo que dice Vini es que hay reglas que benefician a quienes tienen más recursos y fundamentalmente que las reglas están mal hechas. Los consumidores perdemos 7.4% del ingreso debido a los sobreprecios. Y entonces nuestra economía genera que sea difícil salir de pobre y casi imposible salir de rico. Dice Viri, la fortuna de los 12 más ricos aumentó 18.000 millones de dólares, mientras 12 millones de mexicanos no tienen dinero para alimentarse. Hay un problema estructural muy grave de falta de competencia económica que hace que México sea un paraíso de ultrarricos y un infierno para los pequeños empresarios. Los trabajadores somos cada vez más productivas y productivos, pero no necesariamente ganamos más dinero por ello. Menciona que hay intereses corporativos que han capturado la regulación en salud y medio ambiente. Los márgenes de ganancia para las grandes empresas son 57% por encima de los costos de producción, eh, lo que significa que son 4 veces más altas que el resto del mundo. Dice Viri que México es un paraíso del sobreprecio y abuso al consumidor. También hay un fenómeno de grandes empresas protegidas por un poder judicial consecuente con los intereses de esta organización oligárquica, por lo que ella llama a fortalecer la labor de la Comisión Federal de Competencia. Sugiere Viri que si se eliminaran los sobreprecios, se podría incrementar hasta el 32% el poder de consumo de los sectores más bajos, lo cual implica sacar de la pobreza a 14 millones de personas y a 4.3 millones de la pobreza extrema. El problema es que vivimos en un capitalismo congelado en una era glacial donde las empresas grandes siempre se quedaron arriba y nunca permitieron la llegada de otras. Hay grandes
conglomerados que históricamente fueron beneficiarios desde Salinas, Cedillo, luego Fox y Calderón, que fueron beneficiarios de la banca de desarrollo y de rescates bancarios. La crisis financiera en 2008 aumentó en 9 millones la pobreza laboral, pero el ranking de empresas top no se movió un ápice. Son muchos datos, si quieren luego les puedo pasar los apuntes. No voy ni a la tercera parte porque tiene muchos datos interesantes. Dice, con Peña se otorgaron 650 millones de pesos a organismos empresariales sin que hubiera claridad de qué pasó con ese dinero. Dice Viri Ríos un dato demoledor, dice Sudáfrica, con toda su estructura de apartheid y de esclavismo, es el país más desigual del mundo, pero México no está muy lejos de él. La banca es 2 veces mejor negocio que la banca en Estados Unidos y 20% que Canadá. Eh, este dato es demoledor. Hay grandes empresas que pagan impuestos como si ganaran 11,000 o 31,000 pesos al mes. Y menciona el ejemplo de Carso, de Santander, de todas las empresas de Salinas Pliego, ¿no? Y ocurre que hay empresas que tienen despachos de abogados y fiscalistas para explotar las lagunas en la legislación fiscal. Nada más voy a dar 2 datos más y me voy a las gráficas. Todo esto se agrava por el fenómeno del outsourcing y la precarización reconocida del trabajo, que incluso motiva que el 1% de las empresas más grandes se quede con el 73% de la utilidad neta generada por la economía. El trabajador, en cambio, se queda solo con 35% del valor de las empresas, muy por debajo de otros países incluso de desarrollo similar, ¿no? Eh, y bueno, hemos encontrado también que el Estado se ha dedicado a precarizar el empleo y a traer trabajos de maquila barata, y entonces el salario es visto como una piñata para controlar los precios. Para 1999, el salario promedio era tan bajo como el que existía en el Porfiriato, y para 2016 bajó aún más. No sé cuánto tiempo tenga, pero luego les comparto las notas, pero sí quisiera irme a las gráficas que creo que fortalecen un poco la exposición de Viri Ríos. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Bueno, Sí, miren, sí, como decía Jorge y siguiendo la idea de Jorge, se han construido mitos sociales muy, muy negativos en torno a la desigualdad, que creo que la fortaleza del libro de Viri es que se hace una contranarrativa con datos, ¿no? Y miren, vamos a unos muy rápidos. A ver, dejen. Miren, la gráfica de la izquierda menciona que México es el que menos gasta o menos gastaba en la cuestión social. El promedio de la OCDE es la barrita que ustedes ven en amarillo, pero el porcentaje de gasto público en la cuestión social es aún menor que Chile, que bueno, a veces se critica a Chile después del golpe de Estado por haber sido el paraíso neoliberal del mundo. Bueno, pues México es aún más drástico, ¿no? Esta gráfica me parece muy buena porque habla de cómo el presupuesto en desarrollo social se incrementó por 4 en las recientes administraciones, y aún se queda corto, ¿no? Pero vean ustedes cómo de 2018 el gasto público era 100,000 millones, y se incrementó por 4, ¿no? Una cuestión que siempre se critica sin ningún fundamento es que los programas sociales o el gasto en programas prioritarios es deficitario, lo cual es una gran mentira. Los programas prioritarios son financieramente sustentables y eso se sabía desde hace 20 años que yo comenté todo este tema de finanzas. Aquí están los costos de los programas sociales y bueno, ocurren también por una razón específica, o sea, nuestro país es un país que desprotege a los adultos mayores. Toda esta reforma laboral del 98 y toda la cuestión que pasa después del 98 con los trabajadores
cuando llegan a los 65 es un drama. O sea, no hay un esquema de protección social robusto para adultos mayores. Aún con todo el problema de la pandemia, México en los últimos años redujo la tasa de pobreza y lo hizo aún mejor que otros países de América Latina, ¿no? Miren, aquí comentarios veloces. En 2025, el gasto en programas sociales prioritarios sería de 835.705 millones de pesos. El 60% de los programas prioritarios sociales van a personas adultas mayores. Entonces, es importante si consideramos además lo que hasta el tío Slim reconoce de la quiebra o de la posible quiebra del sistema pensionario. En cambio, el gasto del presupuesto de egresos de la Federación en 2025 será de 6.5 billones de pesos. Aquí pongo entre comillas, entre paréntesis, que usé inteligencia artificial generativa que trae estos datos últimos de 2025, porque el problema no es usar inteligencia artificial, sino presentarla como propia y no citarla, ¿no? Bueno, hay muchos estudios y muchas instituciones que se han dedicado a estudiar este tema. Fundar es una de ellas que hace análisis presupuestarios que me parece que son sólidos. Dice un estudio de Fundar que de acuerdo a un informe de justicia fiscal, las pérdidas fiscales por abusos en este terreno, que es evasión, rondarían en 0.55% del PIB, que es lo equivalente al 16% del gasto total en salud proyectado para 2024. O sea, los impuestos que no pagan los grandes conglomerados podrían ser invertidos para el país. Agrega el estudio que existe un potencial de recaudación significativo para el gobierno mexicano que podría traducirse en mayores ingresos siempre y cuando los abusos fiscales corporativos y de cuentas offshore sean adecuadamente regulados a nivel internacional y local. La verdad es que el SAT tiene que hacer una labor muy, muy fuerte de recaudación, sobre todo a los grandes contribuyentes, y eso es algo que se hizo en el sexenio de Peña Nieto. Por auditoría se recaudaron 2.2 billones de pesos y en el anterior 3.4 billones de pesos más. Entonces, es muy importante el área de grandes contribuyentes y darles un seguimiento porque deben pagar impuestos, no los 11,000 o 30, o no como si ganaran 11,000 o 31,000 pesos, sino pagar en serio. La recaudación en la administración anterior se multiplicó por 10 respecto al sexenio de Cedillo. Entonces, hay que reconocer que también hay que tener un gobierno que debe cobrar bien. El tema del predial, por ejemplo, es muy delicado. La mayor parte de los municipios del país no cobran bien su predial porque no tienen sistemas de información adecuados sobre ellos. Y eso a mí me tocó verlo en presencial porque en la Ciudad de México se hicieron esfuerzos muy, muy grandes, por ejemplo, por bancarizar el pago de servicios. Y en ese tiempo hay que decir que el gobierno fue pionero en este sentido, ¿no? Pero muchos gobiernos más chiquitos o de menores capacidades técnicas deberían ir perfeccionando y actualizando también sus sistemas, ¿no? Porque en la Ciudad de México es muy bien conocido que hay gente que tiene terrenos gigantes, súper valiosos y pagaban muy poco de predial, ¿no? Entonces, ya para acabar, no sé si me pasé mucho o poco de tiempo, ya me lo dirán ustedes. México aún tiene severos problemas estructurales de organización de funciones del Estado tan básicas como el bienestar social y una fiscalidad progresiva. ¿Qué significa la fiscalidad progresiva? Gravar a los que más tienen, ¿no? Que a veces lo que pasa es que el cobro de impuestos muchas veces se concentra en las clases medias, somos como los cautivos de Hacienda y no necesariamente en quienes más generan. No es normal esta resistencia oligárquica apoyada por estrategias legaloides y poderes corrompidos para sostener la desigualdad social que priva en este país. Si hay un problema grave en este país sobre la distribución y el aprovechamiento de recursos,
y esto se extiende también a cuestiones como la minería, el agua y ciertos elementos críticos que además serán vitales en un contexto de cambio climático. Entonces, creo que todo este panorama pues desmiente el mito neoliberal de que la sociedad no existe. La sociedad sí existe. O sea, hay distintos grupos sociales que necesitan el impulso al desarrollo de sus trayectorias de vida. O sea, proyectémoslo incluso con nuestras trayectorias personales. Yo no hubiera podido llegar a ningún lugar si no es con el apoyo de la educación pública en distintos segmentos de la formación, ¿no? Y el trabajo. Entonces, es muy importante apoyar a la gente y además yo recalcaría que no es ni siquiera una cuestión necesariamente partidista. Los propios partidos desde sus propias ópticas deberían tener elementos que consideren relevantes para revertir la profunda desigualdad que tenemos. Porque, perdón si lo digo, suena muy feo y muy despectivo, pero el gasto social en México tenía niveles de países sudafricanos, de países africanos, ¿no? No Sudáfrica, porque Sudáfrica es un país, por cierto, mucho más rico que otros vecinos, pero sí teníamos niveles africanos de inversión social. Y esto tiene un impacto muy negativo en salud, en educación, en bienestar, en bienes públicos e incluso en seguridad y violencia, ¿no? Muchas veces se critica que por qué se da apoyos a los jóvenes, bueno, pues probablemente para rescatarlos de espirales terribles de violencia como las que ahora vemos en Jalisco. Entonces yo hasta ahí llego y bueno, si quieren ya lo dialogamos en sus preguntas. Muchas gracias. Ahí está, muchas gracias a los dos. Y si quieren, detonamos una rondita de preguntas, debates. Acá yo anoté tres, para comenzar, tres puntos comunes que podrían ser, entonces, ¿qué medidas de política pública? Ahí están escritas, para que también no nos perdamos. Medidas de políticas públicas concretas sugieren ante este panorama. ¿Cuál es su posición sobre el debate eterno, pero que no se resolvió, de la aprobación de las 40 horas semanales? Las cámaras sigue estancado ahí entre lobbies y otras situaciones. Y conexión con las sesiones anteriores, cómo, por qué hemos llegado a esta situación acumulada de injusticia fiscal y desigualdades de varios tipos, pero bueno, desde lo económico y lo demás. Entonces están ahí escritas y hay una de Ulises, bueno, no sé si quieras intervenir después con lo que apuntaste o así. Si quieren, detonamos con estas. Me gustaría escuchar lo que opinan los dos de estas tres preguntas y luego pasamos ya, ¿no? Si les parece, a más. Y Eh, entre algo todos que, com- también. algo que comenta Ulises que me parece muy interesante es que grandes porcentajes de la población no tienen acceso, por ejemplo, a fondos de retiro o como están en una situación irregular de trabajo, de subempleo, pues no hay un seguro de salud, entonces si cae alguna enfermedad o alguna cuestión grave, pues no hay cómo atenderla, entonces por eso es súper importante fortalecer todo el sistema de salud, que bueno, Ulises es experto en estos temas, yo no me meto mucho, pero hay que retomar la validez de esto, porque la contrapartida de dejar esto abandonado es que se privatice la salud, ¿no? A un esquema norteamericano probablemente, y pues esto es una receta al desastre y además una receta a la concentración de la desigualdad social. Sí, entonces adelante, si quieren. Aquí puse lo que un compañero está difundiendo sobre un momento a la 1:30 y en la Ibero sobre justo Teuchitlán y esta situación. Pero bueno, sigamos y ahí está, pueden bajar la postal, la puso también en el grupo del cuerpo académico, pero para empezar esa reflexión, digo, aparte de lo que estamos viendo hoy, puede ser
interesante. Entonces, Otón, Jorge, no sé si quieran de las tres preguntas tocar puntos ahí. Sí, nada más, bueno, yo no alcanzo a ver las preguntas, no sé si debe estar en algún chat, pero no tengo acceso a eso. Bueno, desde mi perspectiva, podría comentar lo siguiente, ¿verdad? En la revisión de este libro, ya lo había comentado en algún otro foro, sí me parece muy importante como este trabajo educativo, ¿no? Precisamente en los resultados de la encuesta, la región que más se cree los mitos de todas las regiones del país es la del Bajío, ¿verdad? Entonces, nosotros como estamos en una obra educativa, quienes más se creen los mitos son los jóvenes que están estudiando, jóvenes con los que trabajamos, que están en nuestras aulas, y profesores jóvenes, ¿verdad? O sea, de, de- de- de esta edad, ¿no? O sea, es decir, quienes nacieron o crecieron durante la imposición de este modelo económico neoliberal, ¿verdad? Entonces, para mí esa es como una primera reflexión, decir, bueno, tenemos mucha chamba que hacer. Ustedes como profesores, como personas que viven aquí en el Bajío, tendrán su parecer, pero yo coincido, pues, ¿verdad? Con la visión con este resultado de la encuesta, decir, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer para desmontar los mitos, que en realidad pues, es una ideología. Me imagino que Viri Ríos y Ray Campos hablan de mitos porque en las referencias académicas, como esta de Alan Kruger y David Card, pues ellos en el título de su libro dicen mito y medición, ¿verdad? Y hay otras referencias académicas de estudios, principalmente en Norteamérica, que dicen mito, ¿verdad? No dicen ideología. Yo creo que por eso Viri Ríos y Ray Campos no dicen ideología, sino mito, como para homologar pues su estudio con estos otros internacionales. Eso, y bueno, podría decir muchas cosas más, pero con eso me parece mucho por hacer, ¿verdad? O sea, está en nuestra cancha, es algo que sí podríamos realizar desde donde estamos, desde la academia. Y también esta referencia pues a Ignacio Yacuría, que la ponía ahí en una de las láminas, de que el trabajo académico pues tiene que ver con estos tres tiempos, ¿no? Sí con la inteligencia, pero también con la ética y con el compromiso social, pues, ¿verdad? Y a ratos me parece que como academia en general, no solamente Ibero León, o sea, incluso Galdería y más, nos quedamos en el primer tramo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a estudiar la realidad, vamos a publicar un libro, vamos a dar una conferencia. Sí, pero ¿y lo demás qué pasa? Pues sobre todo en una región como la del Bajío, que está muy afectada por la violencia, por diversas violencias y por una desigualdad que genera pobreza. Yo hasta ahí lo dejaría, gracias. Es que creo que es importante destacar que quien fue acuñando, por ejemplo, el término de ninis y lo fortaleció en el imaginario fue el CEO de Coca-Cola que tuvimos como presidente que se llamaba Vicente Fox. Entonces, ese discurso tan nocivo ha permeado en distintos sectores sociales, que además es terrible porque tiende a estigmatizar a segmentos de la población como desechables, ¿no? Entonces, por eso suscribo totalmente esta idea de que hay que generar otra educación y otra sensibilidad distinta sobre la utilidad de la política social. O sea, los países que tienen estándares sólidos de protección social son los nórdicos, Canadá, algunos otros, pero pues porque invierten en ello, no surge mágicamente esta cuestión. Yo soy laico y republicano, pero creo que algo que podría ayudar mucho es sí incentivar una solidaridad cristiana sobre este asunto, ¿no? Porque creo que desde un tema un poco espiritual y solidario, la gente puede cambiar sus imaginarios y entender que también las desgracias le pueden pasar a cualquiera en cuestiones de salud, en cuestiones de familia, en distintos temas que son fenómenos también empobrecedores, ¿no? Entonces, creo que esto podría ayudar y además a fortalecer la empatía
en un entorno donde hasta hay trompianos mexicanos, por Dios, y aquí hay muchas bases de apoyo de trompianos mexicanos, entonces a mí me parece muy grave social y culturalmente esta tendencia de destrucción de la empatía, ¿no? Y finalmente diría que, por ejemplo, en asuntos cruciales de género, de sistema de cuidados, pues estos cambios no son voluntaristas, o sea, no se pueden dar, creo yo, salvo su mejor opinión, sin cambiar la estructura social y económica de este país o la organización social y económica de este país, ¿no? Entonces también por ahí hay que tener un poco de atención a estos temas. De hecho, sería sanísimo, muy bueno que se reabra seriamente el tema del sistema de cuidados en los años que vienen, ¿no? Gracias, compañeros. Está Lulú con la mano levantada. No sé, después, quizás Lulú antes, luego Ulises, que también ha escrito cosas, y a quien quiera. Adelante. Oigan, yo lo que tengo como preocupación es si el sistema de recaudación fiscal da lo suficiente como para seguir manteniendo los programas sociales como está ahorita. Sé que sí necesita haber más recaudación entre quienes más tienen, pero en este momento con lo que se tiene, ¿da de verdad o se está descobijando por ahí otras cosas? Por una parte. Y por la otra, Jorge, te quería preguntar especialmente si no interpreté mal, en la gráfica en la que presentas quiénes creen en los mitos, por ahí vi que quienes más creen en los mitos son los que tienen licenciatura y posgrado, leí bien. Entonces eso me preocupó, dije, no puede ser, pero bueno, nada más esas dos cosas. Lulú, es que los números están claramente expresados y aquí los pusimos. Mira, comparto. El gasto de los programas sociales prioritarios es de 835,705 pesos y el presupuesto, el gasto en total de 2025 es 6,5 billones de pesos. ¿Dónde creo que está la bronca? Y el tío Slim lo ha dicho, es en la cuestión del sistema pensionario, las presiones, por ejemplo, por el desempleo que se prevé, por el uso de inteligencia artificial, pero los programas sociales no. O sea, realmente los programas sociales prioritarios nos ayudan para salir de una emergencia y un abandono en el que nos tuvo el sistema neoliberal los últimos 30 años. Entonces, yo creo que, o sea, la atención a adultos mayores, a jóvenes, incluso el asunto del sistema de cuidados, o sea, sí debe haber un núcleo de protección social básico, porque, o sea, realmente el nivel de gasto social de este país estuvo en niveles africanos y con serios problemas se ha incrementado, pero incluso hay perspectivas que pues dicen hay que volver a lo anterior, ¿no? Entonces, pues a ver cómo nos podría ir con algo así. Sí, nada más una precisión, ni siquiera cuestiono en que se tenga que tocar, sino al contrario, dar más presupuesto. Lo que me preocupa es que no haya justamente los recursos, ¿no? Eso es lo único. Creo que inclusive deberían de subir, ¿no? Pero bueno, nada más. Sí, y en relación al dato que comentas, Lulu, pues si quieren, déjenme les paso la pantalla. Bueno, es esto, ¿verdad? Y aquí dice, ahí. La escolaridad del jefe de familia. Entonces, a mayor escolaridad, licenciatura, posgrado, preparatoria, se ve que la escalerita, ¿verdad? Más se creen los mitos. Este es como el resumen de las diferentes secciones de la encuesta. Y mi lectura es esa, pues, ¿verdad? Decir, bueno, pues no es lo mismo ver la realidad desde el penthouse que desde las ladrilleras, ¿verdad? O sea, a quienes más lo padecen, si le dices a la gente que recibe eh, beneficios de algún programa social, usted es floja, usted pues trabaja, claro,
dará su respuesta, ¿verdad? Pero no es lo mismo que lo diga ella a que lo diga otra persona que vive en otras circunstancias. Pues es mi lectura de ese dato, qué bueno que lo resaltas, pues, ¿verdad? No pude entrar a detalle de todos los resultados. Por ahí Fabricio tiene copia de la presentación. El libro seguramente ustedes ya lo tienen ahí en sus bibliotecas. Y pues da para mucho más, ¿verdad? Ahorita en los 20 minutos, pues sí fue muy express lo que pude compartir. Gracias. Bien, está Larisa, luego yo, Gaby y Ulises. Vamos quizás 2 por 2 o así. Vemos un poquito las intervenciones. Antes de responder, a lo mejor se pueden acuerpar algunas consideraciones, pero bueno, Larisa primero. Muchísimas gracias, Fabricio. Estaba pensando seriamente si levantar la mano porque tengo muchas ideas en la cabeza, pero escuchando a Otón, me quedé pensando mucho en lo que él decía sobre la existencia de trompistas mexicanos y cómo pues están todas estas concepciones o estas ideas en la cabeza de muchos sectores de la sociedad. Y de hecho me llamó mucho la atención cómo se señaló reiteradamente en esta exposición que gran parte de estas ideas o una parte importante de las personas que sostienen estas ideas se encuentran en el Bajío. Realmente quiero ofrecer una disculpa porque a lo mejor me voy a salir un poco de las interpretaciones y los análisis económicos, sociológicos, sociales, etcétera, que han sido muy interesantes y que todo mundo ha planteado actualmente. Pero así como rebotando algunas ideas, sería como muy interesante analizar hasta qué punto el neoliberalismo y los movimientos, y bueno, el conservadurismo de las derechas en el Bajío ha provocado pues este tipo de fotografía o este panorama entre la población. Yo creo que al final de cuentas no hay que perder de vista quién ha gobernado esta región, cuáles son los enfoques políticos y por tanto social, bueno, ideológicos que se han dado con relación a este tipo de temas y que dan el resultado que ya se expuso. Y en ese sentido, hablando, por ejemplo, sobre los trompistas mexicanos, yo creo que tenemos que centrarnos en fenómenos que están ocurriendo y que me parecen absolutamente fascinantes, bueno, por lo menos a mí. Hace poco que hubo todo este revuelo con justa razón sobre el saludo nazi, por ejemplo, de personajes como los republicanos, Elon Musk, me parece que también fue Bannon, y en el caso de México, con una infinita vergüenza, pues fue Eduardo Verástegui, por ejemplo, que hizo este saludo, pues nos dimos cuenta de que en México se están dando como una replicación o se están dando fenómenos de copia de movimientos que incluso están, por ejemplo, en los Estados Unidos. Yo me pongo a pensar en el Desayuno Nacional de Oración, que ya se hace en México y que en Estados Unidos se hacía desde los años 50, ¿no? Y que es un asunto conservador. También me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Eduardo Verástegui dijo en muchas entrevistas cuando estaba en este rollo de ser candidato en las elecciones pasadas, pues de que el PAN ya era la derechita cobarde y entonces teníamos que pensar en una nueva derecha y pues sus intentos, por ejemplo, de establecer el Partido Republicano en México, que es algo que todavía se está pensando y que se quiere hacer, que de momento no se ha logrado, pero por lo menos ya establecieron la Organización México Republicano y creo que no por nada o sea, no es gratuito que personajes como Juan Manuel Oliva, que es de estos entornos o que estuvo en estos lugares, pues sea nada más y nada menos que el secretario, ¿no? Entonces, quizá también tendríamos que analizar el aspecto político, ideológico, de la derecha, del conservadurismo, en la difusión y la implementación o la implantación de este tipo de ideas con relación a la desigualdad. Me parece que es un camino que también se debe de contemplar a la par de la cuestión económica, empresarial, del salario, de los salarios, de la movilidad social, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas son estos grupos políticos en el poder los que detentan o establecen políticas, por ejemplo, en materia educativa, en materia, o sea, en muchísimas cosas que al final tienen este impacto en la sociedad y que le llegan a los votantes, a la sociedad, a las personas en términos generales. Creo que podría ser algo muy interesante que se puede contemplar para analizar el porqué de esta forma de pensar sobre el fenómeno de la desigualdad. Pero bueno, son algunas ideas, espero
no haberme salido demasiado del tema o decir barbaridades, pero bueno, creo que son cosas que también podemos pensar y reflexionar. Gracias. Sobre esto que comentas, Larisa, a mí un fenómeno sociopolítico que, bueno, pasa en todo el país, pero es muy acentuado en el Bajío, es que siempre los sectores empresariales son los únicos que tocan el pandero, ¿no? Y hasta lo ven como muy, muy positivo, como si fueran los únicos actores sociales. Entonces, tal vez eso tendría que democratizarse de otra forma. Sí, es totalmente de acuerdo y es muy curioso porque, perdón, voy a hablar sobre mis deformaciones profesionales, es inevitable hacerlo, pero como resultado del trabajo de investigación que he hecho a lo largo ya de muchos años, que tiene que ver con la educación católica, pero pues al final de cuentas es cómo dentro de las instituciones religiosas se forma social y políticamente a los ciudadanos, porque eso existe. Y de hecho creo que esto ya lo había dicho en este espacio, pero hay un libro interesantísimo de la UAM en donde escriben muchos especialistas en derechas y en iglesia, por ejemplo, como Solís Nicot, que de hecho trabaja creo que para la Iberoamericana Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y ay, se me fue el avión. Ah, sí, y como resultado de mi trabajo es que luego me pierdo para argumentar. He revisado mucho el periódico local, ¿no? El Sol de León, el AM, etcétera, etcétera, buscando temas en particular, pero es inevitable no ver, pues, cuánto espacio se le dedica, por ejemplo, a las cámaras empresariales en los periódicos, o por lo menos esto fue muy importante, por lo menos hasta inicios de los años 2000. Ya luego llegó el Internet y ahora la gente se informa desde otros medios. Pero es increíble ver cómo en las portadas o en las primeras planas, mejor dicho, porque no son revistas, cómo encontramos siempre la voz de estos actores empresariales en el Bajío, y también de ciertos partidos políticos, y siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo en ciertos periódicos siempre el arzobispo aparecía en primera plana haciendo declaraciones, ¿no? Entonces, sí hay ciertas voces o ciertos actores a los que, como bien dice Sotón, se les da este micrófono y que al final de cuentas de tanto repetir, 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 bueno, pues son discursos que terminan incidiendo fuertemente en la población, ¿no? En los jóvenes, en los votantes, por muchísimas razones. Entonces, creo que no estaría de más analizar este factor, por lo menos en esta región, porque creo que hay motivos para pensar que también hay este tipo de ideas, como algo buscado, implantado, a lo mejor promovido y que tenemos que ver, ¿no? Me parece interesante como otra vía de investigación, sobre todo porque sí fue muy notorio que en el Bajío, en el Bajío, en el Bajío, y el Bajío tiene características súper interesantes, con relación a las derechas, a estos partidos, a estos grupos empresariales, a estas formaciones políticas, que podría ser interesante cruzarlas con este fenómeno de la desigualdad y cómo es percibido, visto, opinado y votado por la ciudadanía. Pues gracias, compañeros. Mientras sigo yo, luego Gaby, ¿no? Y Ulises. Bueno, claro, qué bueno que se esté haciendo la conexión con los movimientos políticos y las propuestas viejas o viejas emergentes, refrescadas, ¿no? Recargadas, eh, ¿no? Recientes al respecto y que quieren reforzar ese discurso y se basan en él. Porque todavía sí, y de acuerdo con que más que mitos es bueno también para vender libros o para hablar del tema de una manera más divulgativa, que es el fin de este último de Así no es normal, es más difícil de digerir, pero son divulgativos también eficaces en eso. Y creo que así llaman la atención también los mitos. Siempre también los videos que se publican, etcétera, son, ¿no?, 8 mitos sobre esto, etcétera. Pero claro, yo creo que en conjunto son creencias, los mitos, basadas en supuestos no corroborados y que en su conjunto forman una cosmovisión que es la ideología detrás de eso. Ya, o sea, ya evoluciona el conjunto de mitos, está insertado en y refuerza, construye una ideología que en el libro de Máximo Jaramillo aparece mucho más como eso, más evidente. O sea, su libro es más estructuralista, si lo quieres ver así, y más de deconstrucción
ideológica. Tanto es así que en la intervención del jueves, hace 2 jueves, justo, o el pasado, bueno, justo decía, sí, lo que diferencia el libro es que quiere deconstruir todas las narrativas, más allá de mito por mito, es el todo el trasfondo ideológico que tienen, es un entramado muy complejo en el cual todos, todas, evidentemente caemos porque es hegemónico, el economicismo nos ha educado durante 30, 40 años en creer ciertas cosas que no se ponen en tela de juicio y entonces refuerzan discursos hasta transversales a los partidos, porque pues, tienes ahí a quien es Pedro Aces, reforzando lobbies de sindicatos charros, pero dentro del partido mayoritario, por ejemplo, ¿no? De Morena, en este caso, que son como contrarios incluso a la misma ideología del partido, a las propuestas, en contra de las 40 horas, ¿no? Justificando un discurso viejísimo, rancío del empresariado. Entonces sí, deben de ser señalados porque justamente le hacen daño a las posibilidades o las ideas, al menos transformadoras, ¿no? Por ejemplo, en ciertos campos como el laboral, que ha sido campo privilegiado, ¿no? Al menos en el sexenio pasado, de de estas reformas. Entonces ahí va. Y sí, no, yo también estoy con la preocupación de Lulú, que siempre lo decimos, de que no tanto, que no haya necesidad en el próximo futuro de estar recortando, no eliminar porque ya no se puede, pero sí recortar se puede, justo esos programas sociales que ahora constituyeron un primer piso y no se puede avanzar en el segundo piso, que el segundo piso sería no para usar un lenguaje gubernamental, sino una metáfora como tal, pasar de los programas sociales ampliados, que también es un reto porque va a costar, a el estado del bienestar, que ahí lo veo difícil, pero que con pleno respeto justo de todos los derechos humanos, esa salud, educación, jubilación, vejez, desigualdades, pero sobre todo desempleo, discapacidades, etcétera, que estén cada vez más cubiertos por algo que sea lo más universal y unificado posible. Claro, no se hace de la noche a la mañana, pero con los recursos fiscales vigentes, esa parte, que sería una especie de tercer piso, se ve muy complicada, difícil. Ya con los puros recortes y con la potenciación que sí hubo de la recaudación como tal, porque el SAT sí le pusieron más dientes, está la inteligencia financiera trabajando, etcétera, pero aún así los poderes económicos prolongan por años y años los procesos, los amparos, y además de eso hay que ampliar un poco la base de ese, más que una lista de grandes empresas o evasores, también los patrimonios, ¿no? La reforma fiscal debería de prever cuestiones patrimoniales, segunda, tercera, cuarta casa que tienen las personas, cierto tipo de herencias mayores, ¿no? De gran tamaño, etcétera, etcétera. Ahí está entre propuestas de políticas públicas, pero bueno, ya lo están ventilando cada vez más, nada más que juegas una parte de capital político, de legitimidad y hasta quizás una parte del electorado, pero a cambio tienes quizás ahora sí la cristalización más estructural de algo duradero que puede llevar al país en una década o dos, incluso atajar todas las brechas de violencia, etcétera, que hay, porque con eso estás poniendo un piso mucho más firme de concreto acá, más que techos, techitos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo un poco así con la metáfora de la casa y eso, pero es un comentario, ¿eh? Está en las preguntas iniciales y así. No sé, bueno, escuchamos Gaby, Ulises y luego una última ronda de quienes quieran o de Jorge y Otón para dar, bueno, no digo cierre, pero si no hay más manos levantadas, sí. A ver si se escucha bien mi micrófono, porque creo que el mío es de los que ya estaba fallando. Se me estaba echando a perder hace poco. Pero me pasa un poco lo que a Larisa, que justo como abordar estos temas me detonan en la cabeza un montón de ideas y reflexiones. Me engancho, creo que el espacio no es suficiente. A mí me parece que
tendría que ser un tema sí o sí presente en un montón de espacios de diálogo institucional, académico, y demás, ¿no? Como en planeaciones y así. Y un poco retomo lo que Jorge comentaba cuando empezaron como este espacio de las preguntas y las reflexiones y demás, sobre la enorme preocupación que tendría que ser para quienes estamos acá en la universidad acompañando estos procesos formativos, entrarle a estos temas y como a través de la educación, pues ir como generando un cambio en estas posturas y la forma de pensar. Creo que el tema de, quizá, no estaría segura porque creo que da para una investigación hasta doctoral, creo que quizá el tema de la instalación en el Bajío de una postura tiene que ver con la llegada de los empresarios a la vida política, del ejercicio de encargos en el poder, que justamente yo creo que empezó como a finales de los 90s, cuando llega, bueno, a lo mejor principios de los 90s, cuando llega Medina Plasencia a la gubernatura del estado, Vicente Fox, Romero Hicks, estos personajes, y que empiezan a meter mucho este discurso, sobre todo yo lo noté con Vicente Fox, este discurso de la promoción del territorio para la inversión extranjera, la importancia de aumentar los niveles educativos y sobre todo la capacitación para el trabajo. Me acuerdo que fue nota cuando recién iba llegando la General Motors, que aquí se fundaron los primeros institutos tecnológicos y que los laboratorios eran las máquinas de la General Motors para que los egresados fueran directamente a trabajar a las líneas de producción de la planta. Me acuerdo mucho el caso de Irapuato cuando recién llegó la Danone y la Reebok, como los comentarios que se hacían en la época del cambio de actividad económica de la región, que prioritariamente era agrícola, a las cuestiones industriales, y como ya desde aquella época se hablaba de cómo esto podía convertirse en una perpetuación de las condiciones de pobreza por las cuestiones de salarios. Entonces, pues, oh sorpresa, o sea, en realidad esto no es como que no se haya visto como desde hace mucho tiempo. Y entonces yo a donde quisiera un poco como llevarlo es a la necesidad que tenemos de trabajar desde los espacios universitarios, no solamente desde esta perspectiva de la divulgación de esta realidad, o sea, de que la desigualdad es real, de que la desigualdad y las condiciones de pobreza no tienen que ver con estos mitos, sino tienen que ver con fenómenos incluso como macros de injusticia social, de bla, 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 y entraría como de manera súper fuerte al tema de lo ético.